Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Este, Vamos a hablar del tema de los profetas. Buenas noches a todos. El tema que vamos a compartir el día de hoy es profetismo. Bueno, esta clase, esta serie de videos o de clases que vamos a tener, hablan acerca del profetismo y de los profetas en el pueblo de Israel. Entonces, esta primera clase es como introducción, vamos a ver realmente lo que es un profeta y algunas de sus características, algunos ejemplos, algunas citas bíblicas de algunos de los profetas en el pueblo de Israel. Bien, voy a ver si puedo presentar una presentación que tengo. Déjenme ver. Ah, 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 ah. Bien, vamos a ver, ¿qué es un profeta en la Biblia? Algunas características, o bueno, normalmente nosotros cuando escuchamos la palabra profeta siempre nos imaginamos alguien que predice el futuro, ¿verdad? Sin embargo, en términos bíblicos esto no es tan así, esto no es tan correcto, ¿no? En términos bíblicos, pues, ¿qué es un profeta? En primer lugar, podemos decir que un profeta es un hombre de Dios. Todos los profetas se les puede conocer así como un hombre de Dios, es decir, son hombres muy cercanos a Dios, que por medio de su oración profunda, por su relación familiar con Dios, por su estrecha relación con Dios, establecen ese vínculo. Es difícil que Dios se comunique con alguien que no es un hombre que está cerca de Dios, que no es un hombre que hace oración, que no es un hombre que intenta hacer la voluntad de Dios. Es difícil. Normalmente en la Biblia y en la historia, normalmente Dios escoge a estas personas, pero pues que son como afines, ¿no? Que están en muy estrecha relación con Él y en muy estrecha sintonía con Él. Entonces, en algunos casos a veces hablan de algunos profetas y dicen es un hombre de Dios, ¿no? Sería como un sinónimo de decir profeta, puede también mencionarse como un hombre de Dios. Eh, en algunos casos también se les llama roé o, sí, o roí, que quiere decir un vidente, ¿no? Sería como otro sinónimo de profeta. Un profeta es alguien vidente, no porque vea el futuro, sino porque vea a Dios. Y esto es diferente, ¿no? Una cosa es ver el futuro y otra cosa es ver a Dios. Es algo muy diferente. Eh, un profeta bíblico es alguien que tiene esta estrecha relación con Dios y debido a esta estrecha relación con Dios, Dios le permite en ocasiones conocer el futuro, pero no únicamente el futuro, a veces le permite tener esta revelación del presente y del pasado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de vidente, no es como esos que salen en la televisión que dicen, que predicen el futuro, que tienen su bola de cristal, que leen las cartas, el tarot y que predicen lo que va a suceder. No, no es este tipo de vidente, sino más bien es una persona que ve a Dios, que puede estar delante de Dios y estando delante de Dios, estando en esta relación tan estrecha, entonces pueden recibir el mensaje de Dios, ¿no? Eh, la palabra Naví en hebreo, que significa profeta, dice aquí que puede ser el origen, puede ser eh, la traducción del arameo puede ser el que anuncia, el que llama, y en forma pasiva, pues es el anunciado o el llamado, ¿no? Entonces es interesante ver esta palabra o el origen de esta palabra o este verbo que a lo mejor viene de anunciar, de llamar. En hebreo normalmente todos los sustantivos vienen de los verbos. Entonces esta persona que anuncia, que llama, que clama, que así en general, pues es este verbo que se utiliza, ¿no? Entonces, un profeta es alguien que anuncia, que clama, un heraldo, un enviado, un mensajero, puede ser este profeta, ¿no? El que lleva un mensaje de parte de alguien. En este caso, no es de otra persona, en este caso no es de un rey, sino es de Dios, ¿no? Es un enviado
un enviado a dar un mensaje específico en un tiempo específico, ¿no? Pero lo interesante es que en voz activa es eh, el anuncio, en la voz activa es quien anuncia, pero en la voz pasiva es el anuncio, ¿no? Y esto a mí me llama mucho la atención porque también, por ejemplo, en el Evangelio es la buena noticia, ¿no? El Evangelio es una buena noticia. Pero la buena noticia es Jesús mismo. Entonces Jesús mismo es el Evangelio y Jesús mismo es quien lleva el Evangelio. Entonces es que hay como un juego de palabras que el anuncio es el mismo, ¿no? O el Evangelio o la buena noticia es Jesús mismo. Y es interesante porque la buena noticia es el reino de Dios, la buena noticia es Jesús mismo en medio de nosotros. Entonces, bueno, es una como pequeña comparación. En el Antiguo Testamento, bueno, pues se habla más bien del profetismo, del anuncio, pero que también en voz pasiva es pues sí, lo que se ha anunciado, ¿no? El anuncio. Entonces, el mensajero es quien lleva ese mensaje, pero en voz pasiva es el anuncio, ¿no? Lo importante es el mensaje que viene de parte de Dios. Bueno, dice la presentación, también dice que, este, dice que es un llamado y un enviado. Bueno, sí, en todos los profetas bíblicos vamos a encontrar estas personas especiales que Dios escogió. En casi todas ellas vamos a tener algún pasaje en donde nos narra, este, en donde nos narra su llamado, ¿no? Su vocación, cómo Dios los escoge. Y cuando Dios escoge a un profeta, lo escoge de por vida, no lo escoge por un momento o nada más para dar un mensaje, más bien lo escoge de por vida, ¿no? Aunque su mensaje principal se ubica en un tiempo determinado, pero el llamado es permanente, no es un juego, no son enchiladas, no es cualquier cosa. Vamos a ver más adelante que la llamada pues implica un compromiso serio, no solamente de parte de Dios, sino también del profeta, que, que incluso van a perder la vida la mayoría de ellos, ¿verdad? O sea, en el seguir el compromiso de Dios, el seguir el llamado de Dios, en ellos se juegan la vida, ¿no? Porque cuando un profeta habla de parte de Dios, cuando la verdad se anuncia, se proclama, pues dice un dicho que la verdad no peca pero incomoda, entonces pues los poderes fácticos, los intereses se ven afectados y normalmente muchos, la mayoría de estos profetas en la antigüedad van a resultar muertos porque incomodaban a gente poderosa que no le interesaba que se conociera ese mensaje, ¿no? Entonces vamos a ver ese llamado que tienen cada uno de ellos, pero no solamente es llamado, sino que también es enviado, ¿no? O sea, te llamo, Dios llama a sus profetas, los invita a la misión, pero al mismo tiempo los envía, ¿no? Entonces es como de dos vías, es como el discipulado y el apostolado, ¿no? Los llaman para que se discipulen, pero después viene el envío. Bien, otra de las características que tienen los profetas es que es un intercesor. ¿Qué significa que sea un intercesor? Un intercesor es un intermediario. Normalmente el profeta está en medio entre Dios y el pueblo, sobre todo los profetas del Antiguo Testamento, van a cumplir esa función de mediación o de intermediarismo o de intercesión, pues sí, lo que es una intercesión, en donde aún en vida el profeta pues habla a Dios de parte del pueblo y le habla al pueblo de parte de Dios. Entonces es el intermediario que va a permitir la comunicación de Dios con el pueblo. No solamente es un mediador, no solamente vamos a ver muchos pasajes en donde, por ejemplo, el pueblo le dice al profeta, pues dile a Dios o dile a Yahvé que esto y esto, o Yahvé que le dice, dile al pueblo que esto y esto, ¿no? Esto es lo que dice Yahvé. Sino que también la palabra intercesor también significa pedir por alguien, y en ese sentido, pues la intercesión de los profetas, pues también es pedir por alguien. Y el profeta ama a su pueblo, está en su pueblo, aunque a veces su pueblo mismo es quien lo hostiga, quien lo molesta,
quien lo amenaza, quien lo amedrenta y en algunos casos quien lo va a matar es el mismo pueblo. Sin embargo, el profeta pertenece a ese pueblo y ama a ese pueblo y en ese sentido intercede por el pueblo. Normalmente el profeta va a interceder ante Dios por su pueblo. Va a pedirle a Dios pues que bendiga a su pueblo, que lo proteja, incluso que los castigos o que las calamidades o que no vengan o que no sean tan graves. Eso es como parte de la intercesión de los profetas, ¿no? Es una de las características propias también del profetismo. Sí es mensajero, pero también es intercesor. Vemos otro punto que dice aquí que es un mensajero que habla en nombre de Dios. Los verdaderos profetas son quienes hablan de parte de Dios, pero no porque se inventan el mensaje, eso sería un falso profeta. El verdadero profeta habla en nombre de Dios, es decir, está seguro de que Dios le comunicó ese mensaje y está seguro que lo quiere decir y que lo quiere dar a conocer. Y está seguro que él está cumpliendo la misión que Dios le envió. Entonces, lo importante del profeta es que el mensaje que el profeta da es que viene de Dios. No es que él se lo inventa, no es que el profeta dice, pues yo aquí como que creo, como que me imagino que Dios piensa esto. No, no, no. No estamos hablando de ese me imagino o de esa intuición. Es un mensaje directo de parte de Dios, sin lugar a dudas, sin equívoco. El profeta sabe que Dios se lo está comunicando y siente ese compromiso y esa necesidad de comunicárselo al pueblo. Entonces, no son sus palabras, no es su punto de vista, no es lo que él cree o lo que él piensa, él simplemente o íntegramente transmite el mensaje de Dios a su pueblo. ¿Sí? Dice también que es un hombre valiente que arriesga su propia vida con tal de hacer la voluntad de Dios. Bueno, en algún punto la mayoría de los profetas reciben el llamado y también en algún punto la mayoría de los profetas también entran como en esta crisis, ¿verdad? Que a veces se sienten como entre la espada y la pared, que saben que su pueblo no les hace caso, sin embargo ellos, a pesar de eso, tienen que llevar el mensaje de Dios y que a pesar de ello, o más bien debido a eso, eh, pues van a recibir burlas, van a recibir críticas, algunos los van a encarcelar, algunos van a morir martirizados, ¿no? Eh, y a pesar de ello, pues son hombres valientes, ¿verdad? Que intentando, o más bien cumpliendo la voluntad de Dios, sienten ese compromiso grande y fuerte de hacer la voluntad de Dios, que dejan todo y lo ponen en segundo término para hacer la voluntad de Dios y hacen eso, ¿no? Tan hacen así que van a hablar en contra de reyes, en contra de sacerdotes, en contra de gente muy poderosa, eh, y lo van a hacer sabiendo que su vida está en riesgo y no les importa porque saben que así van a hacer la voluntad de Dios. Bien, ¿qué más es un profeta? En el Antiguo Testamento también tiene este aspecto el profeta de ser guardián y centinela del pueblo, ¿no? Esta figura del centinela que se quedaba en las noches cuidando al pueblo o a la ciudad para que no se fueran a meter los bandidos, digamos como de velador, que vela por los vecinos, aquí más bien es como un guardián o un centinela. Primero que guarda la ley y guarda la palabra, la conoce y sabe qué es lo que Dios está pidiendo en ella. Y segundo, pues trata de que su pueblo cumpla esa ley y ese mensaje, ¿no? El centinela en algunas ocasiones va a ser odioso porque va a estar diciéndole al pueblo, le va a estar recordando la alianza, le va a estar recordando los mandamientos, le va a estar diciendo, esto te está pasando por esto y esto y esto, ¿no? Entonces llega a ser odioso ante mucha gente porque, bueno, a nadie le gusta que le descubran los pecados, ¿no? Como dice ahí. A nadie le gusta que le digan tus pecados son este y este. A nadie le gusta la situación que está pasando es debido a esto y esto que has hecho mal. A nadie le gusta que le recuerden eso, ¿no? Entonces, por eso también los profetas pues resultaban incómodos y odiosos ante mucha gente, ¿no? Ante la mayoría de la gente.
El profeta normalmente va a rechazar la idolatría y el culto vacío, bueno, cosas que suceden, que se da cuenta que no hay una verdadera fe o una fe auténtica o una verdadera devoción y se da cuenta que eso ni siquiera es agradable delante de Dios y eso lo va a estar comunicando. Eh, También, si es necesario, va a anunciar castigos y va a dar mensajes de esperanza y de conversión. Bueno, esto de los castigos, pues es como controvertido, ¿no? Bueno, si realmente Dios castiga o no castiga, bueno, pues hay que leer la Biblia y en la Biblia, bueno, pues sí, llega un momento en que la paciencia de Dios se colma, se agota y sí puede mandar una serie de avisos, una serie de castigos, entre comillas, o permite que sucedan ciertas circunstancias, como pueden ser plagas, como pueden ser pandemias, como la que tenemos ahorita, como puede ser invasiones, pues no sé, muchas situaciones adversas que Dios las permite y a ver si con esas situaciones el pueblo se convierte, ¿no? Entonces sí, sí sería una especie de castigo medicinal. Vamos a ver algunos de estos castigos medicinales. Pero siempre, si Dios permite los castigos, es como un aviso, es como una señal, esperando que la gente se convierta. Entonces, estos castigos son más avisos, son más pedagógicos, son más didácticos para esperando que la gente o la mayor cantidad de gente se convierta. Siempre en medio de los castigos, en medio de la adversidad, siempre surge un mensaje de esperanza y de conversión. Una de las preguntas es, ¿qué mensaje de esperanza? Y todos los profetas, todos, siempre tienen un mensaje de esperanza, de luz al final del túnel, en medio de las dificultades, en medio de los pecados, en medio de los castigos, en medio de todas las dificultades que están viviendo. Siempre hay un mensaje de esperanza para la conversión. Siempre hay un mensaje de luz, de algo positivo que surge de cada uno de estos libros proféticos. Y también proclama o pide la fidelidad de Dios y anuncia una alianza nueva y eterna. Bueno, ya desde el Antiguo Testamento pues ya se prefigura esta nueva alianza, ¿no? Entonces, uno de los mensajes es que Dios siempre cumple sus promesas, que Dios cumple con su alianza y que Dios permite que sucedan todas estas cosas y que el que falla es el pueblo, no Dios, y Él está permaneciendo fiel a esa alianza, esperando a ver quién cumple con su parte para Él poder cumplir a cabalidad con todas sus promesas, ¿no? Bueno, Él siempre las cumple, pero en esta alianza el que a veces falla es el pueblo y no es que Dios haya fallado, sino más bien es el pueblo el que falla, ¿no? Bueno, dentro de todo esto vemos los que son los profetas, como bueno, ya vimos algunas de las características de los profetas, ¿no? En los textos bíblicos también encontramos los falsos profetas, los profetas falsos, ¿no? Esos que se autoproclaman profetas, a mí me da curiosidad o ver cómo algunos, incluso pastores de denominaciones protestantes se autoproclaman, yo soy profeta, ¿no? Y bueno, pues a ti quién te dice que tú eres profeta, ¿no? O quién te nombró profeta, ¿no? Entonces, desde los tiempos bíblicos había falsos profetas. ¿Quién es un falso profeta? Bueno, pues un profeta que no reúne todas las características que hemos platicado anteriormente, que no es un hombre de Dios, que no es un hombre de oración, que no es un vidente, que no ve a Dios, que no tiene esa relación estrecha con Dios y que Dios no le ha revelado ningún mensaje, ¿no? Y él echa mentiras y dice que Dios sí le reveló ese mensaje. Muchas de las sectas protestantes, ese es su mensaje, ¿no? Es que Dios se me reveló en un sueño y me dijo que fundara una nueva iglesia. Este, entonces, bueno, pues a lo mejor sí, pero a lo mejor no. Entonces, si no tuvo el sueño, no tuvo la visión y nada más dice cómo va a saber la gente si tuvo el sueño o no lo tuvo, pues solamente él en su conciencia, ¿verdad? Pero los falsos profetas, pues normalmente van a decir mentiras. Los falsos profetas van a decir que sí, Dios se lo reveló, utilizando incluso el mismo lenguaje, las mismas formas,
las mismas fórmulas que usan los profetas, los mismos signos proféticos los van a utilizar para tratar de engañar. ¿Por qué lo van a hacer? Bueno, pues puede haber diferentes intereses, a lo mejor. eh, Algunos se daba que vivían en la corte y pues eran como que los profetas del rey, entonces eran sus asesores, digamos, y vivían pues del erario público y en ese sentido pues ellos siempre querían quedar bien y pues si no tenían ningún sueño, ninguna revelación, pues se la inventaban, ¿no? O intuían que era lo que podía pasar o que era lo que le gustaba al rey escuchar, pues para que lo siguiera manteniendo ahí en la corte, ¿no? Ese podría ser uno de los intereses. Actualmente hay muchos falsos profetas. Los falsos profetas no han dejado de existir desde esa época. Dice ahí que, este, bueno, un falso profeta, si alguien se proclama profeta y es alguien que está alejado de Dios, yo dudaría de él. Si alguien se proclama profeta y no es un hombre de oración, yo dudaría de él. Si alguien se proclama profeta y está en contra de la revelación pública en su conjunto, yo dudaría de él. Este, si alguien se autoproclama profeta y su vida no es congruente, no es digna de una persona cercana a Dios, pues yo dudaría de él. Si una persona dice que es profeta y profetiza que va a suceder algo y no sucede, pues obviamente era otra señal, que desenmascaraba a los falsos profetas, ¿no? Decían, va a suceder esto en un año y no sucedía. Bueno, pues obviamente era un falso profeta, ¿no? Bueno, eso es lo que no es un profeta. También en la Biblia, el profeta no es un adivino, ¿no? Más bien es un hombre de Dios que recibe un mensaje de Dios, pero el mensaje de Dios no únicamente se refiere al futuro, puede referirse también al presente y al pasado. En términos bíblicos, un profeta no es alguien que adivine el futuro. En términos bíblicos, un profeta es alguien cercano a Dios y que da un mensaje de parte de Dios. Ese es un verdadero profeta. Y a Dios no lo podemos limitar y decir que nada más puede dar mensajes del futuro o nada más puede dar mensajes del pasado o puede nada más dar mensajes del presente, ¿no? Dios puede dar mensajes en cualquier tiempo y en cualquier circunstancia. Dios siempre desde la revelación, desde la época bíblica hasta la actualidad, le gusta revelar sus planes, le gusta revelar lo que va a hacer. Vemos, por ejemplo, el pasaje de la teofanía de Mambré en Génesis 18, en donde Dios, a través de estas personas o ángeles, empieza a hablar con Abraham y le empieza a revelar sus planes de que va a destruir Sodoma y Gomorra. Y dice, ¿a poco yo no le voy a revelar o yo no le voy a decir a Abraham, que es mi escogido, yo no le voy a decir mis planes, ¿no? Entonces, sí es la voluntad de Dios revelar sus planes, pero para eso escoge ciertas personas, ¿no? Y estas personas y este carisma de profecía existe hasta en la actualidad. Dios puede escoger personas para revelar su mensaje, sí, son lo que se conocen como revelaciones privadas. Y algunas de ellas son autorizadas por parte de la iglesia y otras están en estudio, pero puede ser que se revela a Dios a través de Jesucristo, a través de la Virgen, a través de diferentes revelaciones privadas. Eh, es lo que se conoce como revelaciones privadas en la actualidad. Y esta parte de eh, profetismo, pues desde entonces está. Entonces vamos a ver a unos de estos personajes que existían en la antigüedad y que la Biblia nos comenta de ellos. No debemos de confundir el carisma de profecía con el carisma de escritor sagrado. ¿Qué diferencia hay? Son dos carismas diferentes, ¿verdad? Una cosa es tener la inspiración del Espíritu Santo, recibir el mensaje de Dios para dar este anuncio profético. Y otra cosa es recibir el carisma, la inspiración de Dios, no para dar un anuncio verbalmente, sino para ponerlo por escrito en la Biblia, ¿no? Los libros que forman parte de la Biblia. Nosotros en la Iglesia Católica, bueno, consideramos que todos los libros están inspirados, forman parte del canon bíblico y forman parte de la Biblia, ¿no? Esos libros están inspirados. Entonces, uno es hablarlo de viva voz, decirlo, y otro es ponerlo por escritos. En algunos casos, algunos profetas tenían los dos carismas, profetizaban de viva voz
y en algún momento que había más tranquilidad o más paz, ponían por escrito lo que ellos habían anunciado, ¿no? Normalmente estos libros o estos profetas, que son ya a partir del siglo octavo en adelante, hasta el siglo quinto más o menos, del octavo al quinto, es lo que se conoce como profetas escritores. Normalmente los libros llevan el nombre del profeta, ¿no? Eh, que tanto tienen el carisma de profetizar de viva voz, como también el carisma de poner por escrito. Ahora, en la parte de poner por escrito, puede ser el mismo profeta, puede ser un secretario, puede ser alguien que le esté ayudando, pero también puede ser un sucesor, una escuela, eh, puede ser alguien que también continúa con esto, como vamos a ir viendo en cada uno de los libros. Este, se puede dar el caso, ¿no? Entonces, son dos carismas diferentes, el carisma de la profecía y el carisma de la escritura. Se les conoce como agiógrafos, agio de santo, o escritores santos o escritores sagrados, a las personas que pusieron por escrito todos los textos que conforman la Biblia. Cualquier parte del texto, cualquier edición del texto, cualquier intervención que hayan tenido dentro de los textos bíblicos que consideramos inspirados, se consideran como agiógrafos, ¿verdad? Y ese es un carisma del escritor sagrado y el carisma de la profecía. El carisma de ser escritor sagrado, pues está cerrado para nosotros en la Iglesia Católica. El canon bíblico ya está cerrado. Eh, no estamos esperando una revelación diferente o futura para anexar un libro nuevo al canon del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Los católicos no estamos esperando un libro nuevo. La revelación ya está completa para nosotros. Por lo tanto, el carisma de ser escritor santo o sagrado, pues también ya está cerrado, ¿verdad? Ya no estamos escribiendo este tipo de textos. Que puede haber otros textos que son inspirados, sí, pero no en este sentido o en este nivel de los libros inspirados dentro de la Biblia. Bueno, vamos a pasar una breve como sesión de preguntas y respuestas. Me gustaría como conocer, me gustaría conocer su opinión. Ay, ¿cómo le hago? Déjenme dejar de compartir. Ok. A ver, dudas, comentarios, preguntas. Nomás prendan sus micrófonos porque no se oye. ¿Alguien quiere compartir algo? Y en la presentación entiendo que habla de, dice hombres, ¿verdad? Pero hay mujeres profetizar. Digo, entiendo que hombre, pues como ser humano, pero si hay mujeres profetizar. Sí, ¿quién preguntó? No lo vi ahí. ¿Quién Soy era? yo, Víctor. Ah, Víctor. Sí, Víctor. Sí tenemos casos de mujeres profetizas. Este, tenemos a Miriam, que era hermana de Moisés y Aarón, que la menciona la Biblia como profetisa. Y tenemos el caso de una juez que se llamaba Débora, que también se le considera profetisa. Entonces, el carisma de profecía no está reservado exclusivamente para los hombres, también tenemos casos de mujeres profetizas. Sí, no son tan abundantes, no son tantas, pero sí hay casos y eso significa pues que en la actualidad también, ¿no? Ahora, si vamos, por ejemplo, si vemos casos de revelación, bueno, pues revelaciones privadas actualmente, pues también hay muchos casos de mujeres que han tenido revelaciones privadas, pero en la Biblia al menos se mencionan estos dos casos, ¿verdad? De Miriam y de Débora, que se les menciona así textualmente, se les menciona como profetisas. Entonces no solamente es un hombre de Dios, bueno, un hombre de Dios o una mujer de Dios, ¿no? También podría ser una mujer de Dios. Pero más bien la frase que significa, ¿qué significa que sea un hombre de Dios o qué significa que sea una mujer de Dios? Y nosotros decimos, este es un hombre de Dios, pues que es un hombre bueno, ¿no? No le vamos a decir un hombre de Dios a alguien que no es bueno, que no practica la justicia, que no tiene temor de Dios, no. Normalmente
ubiquemos esta frase, ¿no? Es un hombre de Dios o es una mujer de Dios, ¿no? Es una mujer muy piadosa o un hombre muy piadoso, muy cercano a las cosas de Dios. Ese sería el tipo de, el perfil, ¿no? De las personas a las que Dios normalmente escogería para dar un anuncio profético. ¿Sí, Víctor? Sí, muchas gracias. Ahora, todos estos, digo, sabemos que luego hay que tener mucho cuidado de toda la información que sale en YouTube, pero luego de repente, por ejemplo, que el padre Mitchell y Se escucha muy lejos. No sé. dice una frase aquí de que ellos anuncian algo y no se cumple, pero bueno, son falsos profetas. Digamos que esta sería la señal como para indicar que pues no son profetas, aunque sean luego a veces pareciera parte de la iglesia. Se cortó un poquito el audio, no escuché cuál era la señal de que no eran profetas. No sé si, ¿cuál es la señal de que no eran profetas? Que por ejemplo anuncian o dicen algo y no se cumple. La Ok. pregunta sería, ¿realmente tenemos que ver esto, esperar esto? Como que anunciaran algo y no se cumpliera, porque últimamente con todo esto que está pasando, que la pandemia y todo esto, luego salen muchas personas, inclusive Ok. gente que pero no se sabe, ¿no? Sí, bueno, esa es una muy buena pregunta. Clásicamente sería una prueba o la única prueba que tenían en la antigüedad o en la época bíblica, ¿cómo sabemos si es un profeta o no? Pues si profetiza que va a suceder algo y no sucede, este, esa sería una prueba de que es un falso profeta, ¿verdad? Sin embargo, hay matices, ¿no? Porque si nada más esa fuera la única prueba, pues entonces tendríamos que esperarnos hasta que se cumpla la fecha y ver si se cumple o no se cumple, ¿no? Y no veríamos todos estos otros aspectos, o sea, realmente su espiritualidad, si realmente es una persona cercana a Dios, no es cercana a Dios, etcétera, ¿no? Entonces no tenemos que esperarnos tanto si vemos también el perfil de lo que podría ser un profeta. Ahora, también hay otra atenuante, otra, no sé, hay, pues sí, podría ser un atenuante de que si se cumple o no se cumple. Eh, esa atenuante puede ser que la voluntad de Dios no está grabada en piedra en este sentido, ¿no? Siempre los castigos o muchas de las veces los castigos, los anuncios de cosas que van a suceder en el futuro pueden evitarse o pueden reducirse de acuerdo a la conversión de la gente, de las personas, etcétera, ¿no? Entonces, digo, aunque Dios es todopoderoso por definición y Dios es omnisciente, que sabe todo, pero la voluntad de Dios, el pensamiento de Dios, incluso sucede en la Biblia, que de repente anuncia un castigo, pero luego él mismo se compadece y se arrepiente, ¿no? Entonces, no necesariamente si se cumple o no se cumple es una prueba, porque tenemos también esta parte, pero tampoco ya vamos a decir, ah, bueno, pues es que ya con eso nos escudamos todos, ¿no? Si algún profeta o por ejemplo da una fecha específica y es que sin duda va a pasar esto y esto y esto y esto y no se cumple, bueno, pues evidentemente no se cumplió y eso es un falso profeta, ¿verdad? Pero si el mensaje va en el sentido de que, bueno, pues arrepiéntanse, los tiempos están cerca, etcétera, a lo mejor si no se da una fecha específica o o no sé, o a lo mejor la gente sí empieza a arrepentirse, a convertirse, Dios también puede compadecerse, ¿no? O sea, tenemos que entender que Dios es una persona, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, uno y trino, pero puede ir cambiando de opinión o de parecer de acuerdo a cómo van reaccionando las personas, a cómo se van convirtiendo, a cómo se van comportando, tanto para bien como para mal. A lo mejor dice, no, va a estar bien todo, no sé qué, un mensaje profético, pero de repente se empieza a descomponer más la cosa, se empieza a degenerar más todo. Y pues sí, yo había dicho venía una época de paz, de tranquilidad, pero ve cómo se están portando y entonces se viene una época de advertencia, de castigo, de señales, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay que también tener en cuenta eso, que la voluntad de Dios también puede variar en función de la conversión o no de las personas, de los pueblos, de las naciones, del mundo entero, y Él puede dar otro mensaje. Ahora,
puede dar muchos mensajes y puede escoger también muchos profetas. No, no podemos limitar a Dios ni encasillarlos, de que ya dijo esto y a fuerzas tiene que hacer esto, o que nada más este profeta, o que nada más en este tiempo, no. O sea, a Dios nunca lo podemos encasillar. Pero sucede y incluso podríamos, ahora que veamos los profetas, vamos a ver algunos ejemplos en donde ya había anunciado un castigo y sin embargo, pues se compadece y a lo mejor o lo pospone o lo atenúa o no es tan grave o no sucede, ¿no? Entonces, incluso dentro de la misma Biblia podemos ver profetas verdaderos que no es que falla su profecía, sino que más bien Dios se compadece y cambia de parecer. Esa sería la respuesta y bueno, pues yo creo que ya los ejemplos los podemos ir viendo en el curso con los caso por caso con los profetas que vayamos viendo. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera hacer alguna duda, algún comentario, alguna pregunta? A ver, Linda. Ah, sí, mencionaba también que ahorita ya no hay profetas, pero sí hay revelaciones privadas. Eso me suena muy interesante. No sé ahorita en la actualidad, en este año, el año pasado, algunas revelaciones privadas que se hayan hecho y a quiénes son, a laicos, a sacerdotes o en general, o a quienes como para yo buscarlas en YouTube y ver como que cuáles son las revelaciones o los mensajes no, que hay actualmente para nosotros. Bien, a lo mejor no me expliqué bien. Sí hay profetas, no quise decir que no había profetas. Lo que no hay son escritores sagrados que escriben textos bíblicos, eso es lo que ya no hay, ¿verdad? Pero sí hay profetas, hay gente llena del Espíritu Santo que habla de parte de Dios, que tiene algún mensaje de parte de Dios. Hay también revelaciones privadas. Y bueno, pues aquí se necesita, bueno, la Iglesia Católica siempre va muy despacio, con pies de plomo, porque no quiere comprometerse a situaciones que a lo mejor no son reales, ¿no? Entonces, cada revelación, cada caso, este, lo va analizando la Iglesia, pero muy lentamente, ¿no? Muy lentamente. Pasan años o a veces puede ser que pues muchos años, ¿no? Por ejemplo, el caso de Medjugorje, ¿no? Digamos, es una revelación que para muchos parece que es un hecho sobrenatural, parece que tiene todos los sentidos. Tenemos los videntes que desde niños están recibiendo estas visiones de la Virgen y parece que sí hay muchos hechos que apuntan a que parecería una revelación auténtica, ¿no? Con hechos sobrenaturales. Sin embargo, la Iglesia Católica, por ejemplo, en el caso de Medjugorje, no se ha pronunciado acerca de si ha ocurrido un hecho sobrenatural o no, y si sigue ocurriendo, ¿no? Más bien sí se ha pronunciado, pero todavía digamos que no es una revelación oficialmente autorizada, como podría ser Fátima, como podría ser Lourdes, como podría ser Guadalupe, ¿no? Estos fenómenos que ya la Iglesia desde hace muchos siglos o muchos años ha dado su autorización, ha investigado y pues ha descubierto los fenómenos que se han dado ahí y ha dicho claramente que son revelaciones sobrenaturales, ¿no? Entonces, lo que se necesita es mucho discernimiento y bueno, pues los profetas actuales que hay algunos más actuales, María Sima, no sé, eh, Catalina Rivas, que están en proceso de estudio, Catalina de Emmerich, no sé, hay varios que algunos sí se han pronunciado y en algunos casos no se han pronunciado. Yo lo que sugeriría es investiguen ese profeta y qué es lo que ha dicho la iglesia. Normalmente los que están vivos ahorita, pues difícilmente la iglesia se va a pronunciar. Bueno, por ejemplo, si ves un mensaje de Juan Pablo II en un discurso, en un estadio, pues a veces
No necesitas que la iglesia te lo diga, tú dices, este es un mensaje profético, incluso porque ves lo que está anunciando que ya se está cumpliendo, ¿no? Entonces, claro, depende de la persona, este, y vemos algunos mensajes proféticos que se han dado. Una, cuando son profetas actuales, pues yo creo que hay que irnos despacito porque puede haber muchos profetas y no tenemos como una guía o la iglesia que te diga este sí y este no, pero yo creo que ahí tenemos que usar mucho la intuición, el discernimiento y más bien basarnos en los otros criterios. Yo creo que es muy importante esto, como no podemos saber si el mensaje se va a cumplir o no se va a cumplir, a menos de que digan una fecha exacta, ¿no? Si dicen el tal día va a suceder esto, y si ese día no sucede, pues ahí sí ya lo descartamos, ¿no? Pero yo creo que ahí tendremos que ver más bien si cumple con el perfil, ¿no? Si es todas estas partes de que sea un hombre de oración, que sus mensajes no vayan en contra de la revelación pública, etcétera. Y a veces algo se percibe, ¿no? Desde el tono de voz, desde cómo es como persona, desde qué es lo que dice. Como que dices, bueno, sí podría ser o no, pero no hay una regla exacta para decirte este sí o este no, ¿no? O sea, ahora, si es alguien dentro de la iglesia, pues normalmente sí, podríamos decir, si yo eh, creo que era, no me acuerdo si Sor Teresa decía, si lo dice la iglesia o si lo acepta la iglesia, yo lo acepto, ¿no? Como los dogmas de fe, como las cuestiones, en estas cuestiones. Y yo creo que la iglesia es muy sabia porque la iglesia también es maestra, ¿no? Tenemos que entender que la iglesia católica también es maestra. Entonces, cuando la iglesia dice esto está autorizado, pues esto está autorizado. Cuando la iglesia dice esto todavía no está autorizado, pues vámonos despacito. Pues no hay prisa, ¿no? Ahora también lo que tenemos también que tener en cuenta es cuál es la prisa por hacer caso a una revelación privada. En primer lugar, la revelación privada no puede estar en contra de la revelación pública ni puede estar encima de la revelación pública, ¿no? Si contradice la revelación privada a la revelación pública, y por revelación pública me estoy refiriendo a las Sagradas Escrituras, a la tradición, al catecismo, a los dogmas, todo lo que tiene la iglesia. Si la revelación privada contradice a la revelación pública, yo te diría, pues no es real o no es auténtico, dudaría. Si está por encima o si ponemos una revelación privada encima o le damos más importancia a la revelación privada más que a la revelación pública, yo también tendría mis dudas. Nosotros en la revelación pública tenemos todo lo necesario para salvarnos, ¿o no? ¿No creen que lo que tenemos en la Biblia, lo que tenemos en el catecismo, los documentos de la iglesia, constituciones dogmáticas, todo lo que la iglesia nos ofrece, no les parece que es suficiente conocimiento para saber qué es lo que tenemos que hacer para salvarnos? Claro, ahí está. O sea, lo que tenemos que hacer para salvarnos, ahí está. Que la revelación privada nos dé más detalles específicos de los tiempos, puede ser que sí. Eso sí puede ser. Pero solamente son detalles específicos de los tiempos en los que estamos viviendo. No es que hay que hacer, que va a ser un catecismo nuevo o diferente. No es que van a cambiar los mandamientos, no, olvídense, eso no va a pasar. Lo que tenemos para salvarnos ya está en la revelación pública, ¿no? Y eso no quita que no creamos. Ahora sí hay que estar atentos a los signos de los tiempos, sí hay que estar atentos al mensaje de Fátima, al mensaje de Lourdes, al mensaje de Guadalupe. Sí hay que conocerlo, pero ¿cuáles? Yo les diría las revelaciones privadas que estén autorizadas por la iglesia. Las que todavía no estén autorizadas, pues vamos viéndolas así como son. Bueno, puede ser que sí, pero puede ser que no, ¿no? Para que no caigamos, que no nos ilusionemos en una revelación privada y luego al final diga la iglesia, pues esta a lo mejor no encontró nada sobrenatural, y si no encuentra nada sobrenatural, pues a lo mejor es que es falsa o que era un falso profeta o que decían que sí tenían visiones y no las tenían o que decían que tenían un mensaje y no lo tenían, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación. La iglesia es maestra y si ella nos dice que sí, sí, es un camino seguro. Cualquier otra es un camino arriesgado, ¿no? Eh, pero también uno puede tener así, personalmente puede decir, pues a mí me gusta Medjugorje, por ejemplo.
Medjugorje, aunque no es una revelación autorizada oficialmente, sin embargo sí permite peregrinaciones a ese destino. Creo que ya han dicho que cuando menos en algún momento sí hubo hechos sobrenaturales. Si ves los frutos, por ejemplo, de las conversiones que se dan de los peregrinos, ahí te das cuenta que sí hay muchas conversiones. Entonces, normalmente como que encuentras muchas señales que apuntan a que sí puede ser una revelación auténtica, ¿sí? No sé si me explico o ya lo revolví más, Linda. No, está explicado más amplio y detallado. Sí pueden seguir a estos sacerdotes y todo, nada más con cautela, sería mi recomendación. Pueden seguir a los videntes, pueden seguir a Oye, mencionó que el padre Michel, María, ¿sí? ¿Quién está hablando? ¿No? ¿Nadie? Bueno, sí. mencionó María Isma y Catalina Ríos, Ah, ¿verdad? Catalina Rivas. Ajá, Ah, Ríos. Rivas. Y María Isma. María Sima, sí. Algunas de estas ya están aprobadas, ¿eh? No soy muy experto en estos temas. La de María Sima ya están aprobadas por la iglesia. Son visiones que ella tuvo. Catalina de Emmerich también están aprobadas por la iglesia. Nomás que hay que tener cuidado porque había una que era la auténtica y luego había otros textos que no son auténticos. Y algunos otros están en revisión. Entonces, yo no digo que no los vean ni no los escuchen. Todos estamos abiertos. También hay que estar atentos a los signos de los tiempos y a las voces proféticas. Dios también en este momento está buscando profetas, ¿no? O sea, está buscando cómo comunicarse pues, con todas las personas y va a buscar profetas y los hay, sí los hay. Nada más hay que tener cuidado, que no caigamos en un falso, en seguir a una persona que dice que es profeta y que no es. Nada más ser muy cautelosos, nada más sería mi recomendación. O sea, sí seguirlos y a lo mejor, pues yo creo que a lo mejor sí o yo creo que a lo mejor no. Ahora, lo que ya sabemos que tenemos que hacer para salvarnos, pues ya lo tenemos. O sea, tampoco darle demasiada importancia, como que los dos extremos son malos. Ni tenemos que darles demasiada importancia, que ya ni leemos la Biblia, ya nada más estamos esperando los mensajitos y eso, y no leemos la Biblia, pues no, ¿verdad? Y tampoco caer en el otro extremo, que decir, no, las revelaciones privadas no sirven, no. Yo he escuchado muchas personas que también como que las descartan y las tiran a la basura y dicen, no, las revelaciones privadas como si no existieran, no. Yo creo que sí hay un mensaje también que atender de urgencia, de conversión, etcétera, ¿no? Entonces, tampoco tirarlas a la basura las revelaciones privadas, pero tampoco ponerlas a la par o encima de la revelación pública, ¿no? Deben de contribuir nomás como que a afinar algunos detalles de los signos de los tiempos, pero no es que va a decir algo en contra, ni diferente, ni encima, ni que vaya a contraponerse a lo que ya sabemos de la revelación pública, ¿sí? Bien, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿No? ¿Nadie? Bueno, déjenme... Bien, Ah, sí, eh, sí, Rosy. nuestros sacerdotes, entonces, no todos pudieran ser profetas. Siempre todos tienen que cubrir estas características de un profeta. Bueno, vamos a distinguir, todos somos profetas desde nuestro bautismo, ¿no? Todos somos profetas. Hay que distinguir el carisma específico de la profecía como los personajes bíblicos que vemos que también pueden suceder, ¿no? Yo creo que aquí está, bueno, pueden estar consagrados ellos, claro que tienen un carisma profético, tienen un ministerio profético, ellos ya lo tienen y también algunos laicos, ¿no? A lo que estamos refiriéndonos ahorita es desde el punto de vista de la Biblia. Los profetas bíblicos, ahora también los sacerdotes, por ejemplo, cuando hablan en la homilía, también tienen una asistencia especial del Espíritu Santo, ¿no? Nosotros entendemos que es Cristo en persona quien está hablando a través de ellos en la homilía, ¿no? Tienen un auxilio especial de parte del Espíritu Santo
sobre todo en esos casos como en la homilía, ¿no? Entonces sí, ahora, pues entre más santos, ¿no? Pues obviamente van a ser mejores profetas. Decía el padre Eduardo en la parroquia donde yo trabajaba, el mejor profeta o el mejor evangelizador es el que es santo, ¿no? Entonces, en la medida de esa cercanía con Dios, porque bueno, pues uno asume que los sacerdotes todos tienen una cercanía, son hombres de Dios, pero no todos los casos, ¿verdad? No todos los casos. Entonces, se puede perder esa sintonía si algún sacerdote por ahí anda desbalagado, pues obviamente no va a estar en la misma sintonía, ¿no? Aún que tenga el ministerio, aunque tenga su consagración. Entonces tenemos que distinguir la profecía o el profeta que somos todos, que nosotros también tenemos que anunciar y denunciar. Nosotros también podemos sentir esa emoción del Espíritu Santo de que a veces tenemos que hablar y decir las cosas, no quedarnos callados, etcétera. También nosotros podemos ser profetas, ¿no? En nuestra casa, en nuestros ambientes. Nosotros también tenemos esa misión de ser profetas, de anunciar el Evangelio, de denunciar cuando no se cumple la ley, los mandamientos, etcétera, ¿no? Entonces nosotros también tenemos esa misión. Quizás nos estamos enfocando más a los profetas más bíblicos o como los casos más especiales, ¿no? Este, para tratar de entender los profetas que vamos a ver en el estudio bíblico. Y todos ellos, los profetas bíblicos, pues sí tuvieron también ese llamado. Algunos eran sacerdotes y otros no eran sacerdotes, entonces son como dos carismas diferentes, ¿no? Uno es el del sacerdocio y otra es el del ser profeta, ¿no? Entonces sí tenemos profetas que eran sacerdotes y tenemos profetas que eran rancheros y que no tenían nada que ver con el culto. Entonces son como dos cosas diferentes. Pero sí, ahora también hay que tener discernimiento para ver. Uno puede escuchar un sacerdote, uno puede escuchar un obispo y uno dice, híjole, es que esta homilía, este mensaje está inspirado por Dios, es profético, es un anuncio. O al Papa mismo, ¿no? Uno lo puede escuchar y lo puede sentir. Pero, pero a veces también no siempre sucede con todos. O sea, a lo mejor uno puede escuchar una homilía y como que no sientes lo mismo. ¿Sí? Entonces, ahorita estamos viendo como algunas características, pues como para tratar de entender los libros, pues tenemos que entender como que ciertas características que deben de tener, o que tenían los profetas en la época bíblica, que debe de ser muy similar a la época actual, o nada más pues en estos tiempos, ¿no? Cómo es cumplir los mandamientos en estos tiempos, cómo era antes, etcétera, ¿no? Pero sí tiene que haber sobre todo una cercanía muy grande eh, ante Dios. Si no hay esa cercanía, para mí sería mi criterio principal, la cercanía con Dios. Si no es un hombre de oración, si no es un hombre muy cercano a Dios, si no es un hombre amable, si no es un hombre sencillo, si no es un hombre que se esfuerza realmente por cumplir los mandamientos, yo creo que difícilmente Dios lo escogería a él y más bien escogería a otra persona, ¿no? Una persona violenta, una persona alejada de Dios, una persona eh, pues que reacciona mal, llena de pecado, etcétera, pues difícilmente. Y no porque no pueda cambiar, o sea, sí puede dar, pero a lo mejor en ese momento no. O sea, a lo mejor más adelante está viviendo una etapa que está alejado de Dios, pero Dios siempre espera que las personas se conviertan, ¿no? Y normalmente, por lo que se ve en la Biblia y por lo que se ve acá en nuestros tiempos, normalmente Dios escoge a sus amigos más cercanos, ¿no? ¿Y quiénes son sus amigos más cercanos? Pues los que intentan llevar una vida de oración, los que intentan llevar una vida de acuerdo a lo que Dios pide. Y esos van a ser los más cercanos y esos van a ser los que Dios va a escoger para dar sus mensajes. Aunque puede ser también, como en el caso de las revelaciones, niños muy chiquitos, pero en su pureza, en su inocencia, pues también eran niños pues santos, ¿no? En esa inocencia, en esa juventud. También en ese sentido, a lo mejor parecería que jóvenes comunes y corrientes, pero si te fijas, casi todos eran de familias muy católicas, hacían oración, etcétera, ¿no? Por ejemplo, los de Medjugorje, pareciera que son niños común y corrientes, pero sí tenían una formación católica y no solamente católica, sino de oración y de acercamiento a Dios. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta? ¿No?
Bueno, vamos a ver. Dijo vida de oración y del sacramento de reconciliación, ¿verdad? Sí, claro, una vida Eso dijo. sacramental. Dentro de la Iglesia Católica, pues la vida sacramental pues es importante, ¿no? Pues es lo que nos une más fuertemente a Dios, y tenemos pues esos medios que Dios ha puesto en nuestra Iglesia Católica, pues sí también sería importante. O sea, como si la Eucaristía es el culmen de la vida cristiana, pues es un momento íntimo. Entonces, alguien que no comulgue, si se dice católico y no comulga, no va a misa los domingos, difícilmente estaría en la misma sintonía que alguien que sí comulga y va a misa diario, ¿no? Por ejemplo. Entonces sí, yo también pondría, si alguien se dice profeta y es católico y no se confiesa seguido, no lleva una vida sacramental, yo también lo pondría en duda, su supuesto carisma profético. Como católico yo lo pondría en duda. Como católico yo sí lo pondría en duda. No como un requisito, sino como no aprovechar esa gracia tan grande que dan los sacramentos, ¿no? O más bien hasta como un rechazo, ¿no? O sea, hasta como decir, pues yo soy profeta, aunque no tenga los sacramentos. Más bien lo tomaría yo como un rechazo, más que como una buena señal de que pudiera ser alguien cercano a Dios. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta? ¿No? Bien, voy a ver si puedo, no sé si se puede proyectar el video. Déjenme ver. A ver, déjenme ver. Ajá. Ajá. Ok. No sé si pueden ver la pantalla, y también no sé si se va a escuchar o no. Voy a hacer la prueba. Voy a poner el video a ver si se escucha bien el video. Por acá sí se escucha. Los primeros 5 libros de la Biblia componen un conjunto que los judíos consideran central para su experiencia religiosa, la Torá. En la Biblia cristiana estos 5 libros componen el Pentateuco, los 5 rollos, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. La segunda gran unidad es presentada bajo el nombre de libros históricos porque contiene la historia desde la conquista de la tierra prometida hasta el umbral del Nuevo Testamento. Cubre un arco de tiempo de aproximadamente 12 siglos. En el tercer bloque encontramos la reflexión sapiencial de la tradición de Israel en relación con la filosofía griega. La última gran unidad del Antiguo Testamento es la de los libros proféticos. È qualcuno che è in grado di sintonizzarsi con l'attuale. Es alguien capaz de sintonizarse con el sentimiento actual de Dios, con la pasión de Dios en la historia. Esta pasión puede ser de ira o de misericordia. Las dos cosas no están muy lejanas una de otra, porque la ira de Dios es un intento de entender su misericordia. Dios es inspirador y autor de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Sabiamente dispuso que el Nuevo estuviera escondido en el Antiguo y el Antiguo se volviera claro en el Nuevo. Questa idea del Nuovo Testamento c'è. Esta idea del Nuevo Testamento sobresale sobre todo en los profetas antiguos, comenzando con Isaías, que te habla ya en el primer libro del futuro de la casa de David y luego en la parte central.
Y así se llega al Nuevo Testamento, guiados y de la mano a los últimos profetas. Arriva al Nuovo Testamento guidati, presi per mano da questi ultimi profeti. Bien, ¿sí se escuchó? ¿Sí se oía el video? Ok. Bueno, esa es una pequeña parte de lo que es el profeta. Bien, dentro de los profetas, pues tenemos como que dos grupos. Comentaba hace un rato los profetas anteriores, bueno, los profetas escritores, que son a partir del siglo VIII, pero también, y los profetas anteriores. Ahí en el video se veían unos como que los libros históricos. Para nosotros, bueno, tenemos muchas clasificaciones de los libros de la Biblia. Los judíos a los libros anteriores o los libros históricos les llaman profetas anteriores, como por decir los profetas más antiguos, ¿no? Y nosotros los conocemos como libros históricos. Y lo que ellos conocen, bueno, los profetas ya del siglo VIII en adelante, esos ya se les conoce como profetas escritores, pero también como profetas clásicos, o sea, ya no son tan antiguos, ¿no? Bien, como esta clase es de profeta, bueno, de profetas vamos a ver, más bien en esta clase vamos a ver los profetas clásicos, que a su vez se dividen en profetas preexílicos, exílicos y posexílicos. Pero eso no significa que son todos los profetas, porque también tenemos profetas antes del siglo VIII, que también eran profetas y que también, pues tenemos que, cuando menos, darles una pasadita o un repaso para ver por qué es que se les llamaba y se les consideraba profetas. Quizás dentro de la Biblia, de los personajes, al primero que se le llama, que se le podría considerar profeta como tal, podría ser Abraham, ¿no? Abraham en el Génesis, desde el capítulo 12 empieza la historia de Abraham. Podríamos decir que el primer gran profeta es Abraham. Si se fijan, todas las características que habíamos dicho, pues la cumple, ¿no? Es un hombre de Dios, es un hombre con una cercanía muy grande de Dios. Si se fijan cómo está escrito el texto del Génesis, que ni siquiera menciona a Dios como si fuera alguien muy alejado, o cuando dice Abraham, Dios le dijo a Abraham y Abraham le contestó, casi suena como si fuera una persona. No sé si se han puesto a pensar eso. Dios le dijo a Abraham, deja tu casa, tu tierra, tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham, dejándolo todo, se fue. Y luego cuando lo ve triste porque no tiene su descendencia, ¿y por qué estás triste? No, pues es que yo no tengo a quién dejarle mi herencia, etcétera, ¿no? Entonces, hay una cercanía que a mí me llama mucho la atención. Digo, nosotros ya conocemos los textos y los hemos leído y todo, y a lo mejor ya lo damos por hecho, ¿no? Pero, ¿cómo es esa cercanía o cómo es esa comunicación tan estrecha que tiene Abraham con Dios? O sea, es como si tuviera un amigo constantemente, como si fuera una persona que está todo el tiempo a su lado. Ni siquiera dice que una visión, no dice que un sueño, no dice que un resplandor. O sea, nada más dice que Dios hablaba con Abraham y Abraham hablaba con Dios. Entonces, esto nos muestra sobre todo la familiaridad del trato que hay de Abraham con Dios, y esto nos muestra también la cercanía, que es lo que estamos platicando, ¿no? De la cercanía tan grande que hay de Dios con algunas personas, es de los que Dios escoge algunos para que lleven a cabo su mensaje, ¿no? Entonces, Abraham es el primer gran profeta. Pues se le conoce como padre de la fe, como el patriarca, como el primero con el que inicia la historia de la salvación. Propiamente, así se dice, ¿no? Todos los patriarcas antes de Abraham se le conoce como prehistoria. Con Abraham propiamente comienza el pueblo de Israel. Entonces, se le conoce más como patriarca, pero si se fijan todas las características,
de que hablaba con Dios, y las que fuimos poniendo, todas las características de profeta, las tiene Abraham. Parecería un anacronismo que le digan profeta, porque a lo mejor ya el profetismo como institución dentro del pueblo de Israel pues surgió muchos años más adelante, ¿no? Pero si se fijan todas las características que tiene Abraham de cómo habla con Dios, de cómo se comunica, de cómo intercede por su pueblo, incluso hasta como de cómo da el diezmo, se circuncida, ofrece sacrificios, etcétera. Todas las características que tiene Abraham, eh, parece pues un profeta, un modelo a seguir así del pueblo de Israel, ¿no? Entonces sí se le puede considerar un profeta. Normalmente no, porque cuando hablamos de profetas, pues ya empezamos a hablar de los más nuevos, ¿no? Pero si ven las características que dijimos, pues Abraham sin duda alguna cumple con todas las características. Tiene su llamado, deja todo, cumple la voluntad de Dios, se esfuerza por hacer la voluntad de Dios, etcétera. Entonces también se le considera un profeta, ¿no? Si vemos, vamos a buscar en nuestra Biblia el libro del Génesis, capítulo 20, versículo 7. Génesis 27. A ver, búsquenla en su Biblia. Yo también la busco aquí. Génesis 27. Sí, si alguien me ayuda a leer, se los agradecería, por favor. Del 27. No, Génesis capítulo 20, versículo 7. Ah, ok. Ahora te vuelve la mujer, Pero ahora, porque es un profeta. Él rogará por ti para que vivas, pero si no la devuelves, has de saber que irás sin remedio, tú y todos los tuyos. Muy bien. Es el pasaje donde Abraham toma, bueno, más bien el rey de Gerar, Abimelech, toma a su esposa Sara como esposa, ¿no? Como mujer. O la iba a tomar, pero bueno, pues ahí se revela a Dios y le dice que no toque la mujer de ese hombre, ¿no? Dice, devuélvele la mujer a ese hombre porque es un profeta. Bueno, aquí ya le da el título de profeta, ¿no? Y bueno, ¿qué característica tiene aquí? Pues también otra característica que no vimos, pero tienen una protección muy especial, los profetas, ¿no? Ahí sí, todos o la mayoría de los profetas tienen una protección especial. Aunque muchos de ellos iban a sufrir y todo eso, pero tienen una protección especial. Aquí ni siquiera Abraham le está deseando el mal a Abimelech, pero por haber tomado a su mujer, le empiezan a caer un montón de cosas, no podía ni dormir, le suceden muchas cosas malas, ¿no? ¿Por qué? Por la protección especial que tienen los hombres de Dios, ¿sí? Entonces, yo creo que eso también tenemos que tener en cuenta. Si se fijan, los sacerdotes, ahorita que preguntaba Rosy de los sacerdotes, si son profetas y si tienen una protección especial, a mí me consta que sí, los sacerdotes tienen una protección de Dios. No sé si a ustedes les ha pasado o han sabido, pero Dios los cuida y los protege de una manera especial, ¿sí? Tanto como los bendice, como los protege también pues de malas intenciones o de mala gente que quiere hacerle algún mal. Tienen una bendición especial, tienen un escudo muy especial que Dios les otorga a los sacerdotes y a los profetas también, ¿no? Bueno, entonces ahí se menciona como profeta. Dice aquí el libro de Salvador Carrillo Alday en la página 15, dice: un profeta es un hombre que guarda relaciones de intimidad con Dios. Y bueno, vemos en muchos textos del Génesis cómo Abraham habla con Dios como un amigo. Y es un instrumento de Dios, es inviolable, ¿no? El que está con él tiene la bendición y el que está en contra de él tiene la maldición. O sea, es un instrumento de Dios, es algo muy, muy fuerte, muy potente. Y también tenemos el texto de la intercesión en Génesis 18, cuando él empieza a decir, bueno,
bueno, Señor, pero si fíjese, está intercediendo hasta por Sodoma y Gomorra, que ni siquiera era su ciudad, pero dice, bueno, Señor, si hubiera 50 justos, ¿a poco en atención a esos 50 justos vas a destruir Sodoma y Gomorra? Bueno, en atención a esos 50 justos, no la voy a destruir. Bueno, disculpe, mi Señor, pero si hubiera 30 justos, tampoco por esos justos de todos modos las iba a destruir. Y así empieza, ¿no? Y llega hasta 10. Está intercediendo por Sodoma y Gomorra y por su sobrino Lot también. Entonces está haciendo una labor de intercesión también, aparte de la familiaridad que tiene. Bien, entonces uno de los primeros profetas sería Abraham. En la página 15 de su libro de texto ahí lo encontramos. Y encontramos ahí algunas citas. Otro profeta tenemos a Aarón como profeta de Moisés. Si se acuerdan, Moisés tenía miedo de ser profeta porque decía es que yo no hablo bien, yo soy tartamudo, no puedo hablar, no puedo comunicarme con los demás, ¿verdad? Y entonces le dice Dios, bueno, ese no es ningún impedimento, que tu hermano Aarón, ahora sí que te traduzca, ¿no? Lo que tú quieres decir y que les diga lo que realmente quieres decir tú, que sea como tu vocero, tu intérprete, tu mensajero. Entonces, se le considera también Aarón profeta porque Dios le revelaba a Abraham su mensaje, Abraham se lo revelaba a Aarón y Aarón se lo revelaba a su pueblo, ¿no? Entonces también se le considera profeta como un profeta de Dios, no recibía el mensaje de Dios, lo recibía de Moisés y se lo transmitía al pueblo. Ahí tenemos dos textos que nos narran claramente esta situación. Si vemos Éxodo. Éxodo 4 del 10 al 13. Vamos a buscar Éxodo 4 del 10 al 13. Éxodo 4 del 10 al 13. Alguien que me ayude a leer, por favor. Sí, alguien que me ayude a leer Éxodo 4 del 10 al 13. Yo. Sí, adelante. Dice, Moisés dijo a Yahvé, mira, Señor, que yo nunca he tenido facilidad para hablar y no me ha ido mejor desde que hablas a tu servidor. Soy torpe de boca y de lengua. Le respondió Yahvé, ¿quién ha dado la boca al hombre? ¿Quién hace que uno hable y otro no? ¿Quién hace que uno vea y que el otro sea ciego o sordo? ¿No soy yo, Yahvé? Anda ya, que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que tienes que decir. Ok. Bueno, y vamos a buscar Bueno, creo que eso ya más o menos nos da la idea de... bueno, eso es cuando le hace el llamado a Aarón. Y luego vamos a buscar Éxodo 4, 14, lo que sigue. Sí, le continuamos con el texto. Del 14 al 16. Continuamos del 14 al 16, por favor. La misma persona que estaba leyendo, del 14 al 16. Dice, pero él insistió, por favor, Señor, ¿por qué no mandas a otro? Esta vez Yahvé se enojó con Moisés y le dijo, ¿no tienes a tu hermano Aarón, el levita? Bien, sé yo que a él no le faltan las palabras, y precisamente ha salido de viaje en busca tuya, y al verte se alegrará mucho. Tú le hablarás y se lo enseñarás de memoria. Yo les enseñaré lo que tienen que hacer, porque estaré en tu boca y en la suya. Ok, bueno. Entonces en esa función de intérprete también Aarón se considera como un profeta. Y luego también tenemos a Moisés como otro gran profeta. En el Antiguo Testamento posiblemente de los más grandes profetas es Moisés. No solamente les dejó los mandamientos o la ley, sino que también se le consideraba profeta.
Una, porque hablaba como quien habla con como quien habla sin enigmas o como quien habla con un amigo. Vemos, vamos a ver Éxodo 33:11. Éxodo. Éxodo 33:11. ¿Quién me ayuda a leer? Yo. Sí. Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su prójimo. Después Moisés volvía al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, no se alejaba de la tierra. De la tienda, muy bien. Hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Aquí lo describe así claramente, ¿verdad? Ahí dice claramente que Dios hablaba, o que Yahvé hablaba con Moisés cara a cara. ¿Cómo se habla cara a cara? Pues así, ahora sí como, a lo mejor más cerquita de como estamos hablando nosotros, porque se estaban viendo ellos en persona, ¿verdad? Cara a cara. Ahora, ¿ustedes creen que sí se estaban viendo o no se estaban viendo? Hay como dos versiones, ¿no? Una es que sí lo veía así como si estuviera viendo una persona y otra es nada más como si lo estuviera viendo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí lo veía o no lo veía? Yo creo que dice, habla como en sentido figurado, ¿no? No lo veía porque también dice la Biblia que nadie ha visto a Dios, aunque ahí se entiende que sí, pero yo creo que es más como la cercanía tan estrecha espiritual más que físico, ¿no? Sí, es correcto. De hecho, sí, la Biblia en el Evangelio de San Juan dice que a Dios nadie lo ha visto, ¿verdad? Creo que es en Juan 1:18, ya no nos alcanza el tiempo, pero si quieren, bueno, aquí se las leo. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, dice, a Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Entonces, bueno, si la Biblia se complementa, entonces, bueno, ¿cómo podríamos compaginar? Aquí dice que cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Como habla un hombre con su amigo, ¿verdad? O sea, como esa relación muy estrecha que había entre Dios y Moisés. Bueno, entonces, esa es una. Y la otra es que se le mencionaba como un profeta. Vamos a ver Deuteronomio 18, del 15 al 18. Busquen en su Biblia el libro del Deuteronomio 18 y versículos del 15 al 18. ¿Sí? Alguien que me ayude a leer, por favor. ¿Yo? Sí, adelante. Yahvé tu Dios te suscitará de en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él escucharán. Es exactamente lo que tú pediste a Yahvé tu Dios en el Horeb, el día que la asamblea diciendo, no volveré a escuchar la voz de Yahvé mi Dios, ni veré más ese gran fuego para no morir. Y Yahvé dijo a mí, bien está lo que han dicho. Yo les daré en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Muy bien. Entonces, en el libro del Deuteronomio tenemos esta promesa de que va a venir otro profeta más grande que Moisés, ¿no? En primer lugar, tenemos a Moisés dándole su lugar como profeta y él quería escuchar, bueno, pues que iba a haber otro profeta.
Se puede interpretar de varias maneras. Esta promesa de otro profeta puede prefigurar toda la institución del profetismo, todos los profetas que iban a venir más adelante, que iban a ir pues dando a conocer la revelación de Dios, ampliando la revelación y dándola a conocer a su pueblo. Por otro lado, pues también está prefigurando a un profeta más grande que iba a venir más adelante, ¿verdad? ¿Quién iba a ser? Pues Jesús. Jesús es el más grande de los profetas. Bueno, siendo el Hijo de Dios, pues Jesús es el profeta que había de venir. Cuando a veces en el Nuevo Testamento le preguntan a Jesús, ¿eres tú Elías o eres tú el profeta? ¿No? Que le preguntan, bueno, ¿tú quién eres? ¿No eres tú el profeta? Hace referencia a esta cita, a ese profeta que ellos estaban esperando. Ellos esperaban un profeta más grande que Moisés y lo siguen esperando, ¿no? Porque, bueno, no creyeron en Jesucristo, pero nosotros los cristianos creemos que ese profeta, se cumple esta profecía con Jesús, un profeta más grande que él. ¿Y qué dice? Bueno, dice muchas cosas, pero si un profeta, bueno. Yo le suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Bueno, ¿quién nos puede dar mayor profecía o mejor revelación que Jesús, siendo el Hijo de Dios, el que nos puede dar una mejor profecía que él? Bueno, Jesús es el profeta con mayúscula, ¿no? Entonces, todos estos profetas van a ser como prefiguras de Jesús, que a final de cuentas va a ser quien nos va a completar la revelación, ¿no? Jesús mismo. Bueno, entonces, por eso es importante Moisés y también se le considera como un profeta, no solamente como un legislador, sino también como un profeta grande, grande del Antiguo Testamento, posiblemente el más grande, ¿no? Y luego vienen otros como Eliseo, Elías, otros profetas que todavía son de la antigüedad y todavía no se consideran como profetas clásicos, ¿verdad? Se nos narran ahí sus hechos incluso milagrosos que hacían Elías y Eliseo, pero digamos, es nada más como una pequeña pasadita así de algunos de los profetas del Antiguo Testamento para poder entrar ya de lleno, como un preámbulo, para entrar de lleno ya los profetas escritores clásicos del siglo VIII. Son 3 libros porque el primer libro es de los profetas preexílicos, luego los exílicos y luego los posexílicos. Entonces, con esto terminaríamos el día de hoy como un panorama así general de lo que es el profetismo, mencionando algunos de los profetas del Antiguo Testamento, que a lo mejor algunos ni sabíamos ni pensábamos que se les podía considerar como profetas, como Abraham, pero que nos sirven de introducción para entrar ya de lleno a los profetas que vamos a estudiar, los profetas preexílicos. Entonces, Dios mediante la próxima clase vamos a ver al profeta Amós, que es de los más antiguos de los profetas preexílicos.